Buenas tardes a todo el estudiantado de Argentina Americana 2. Bueno, en este video voy a desarrollar algunos lineamientos generales del texto de mi amigo Goldman. Ya estamos en la unidad 4, que es la unidad que da inicio al proceso posterior, podríamos decir así en términos fácticos, de la batalla de Cepeda. Obviamente que cuando hablamos de un cambio de década, para este proceso es un cambio, hay más continuidades que cambios. Podríamos decir que es una ruptura con ese proceso eh, de revolución democrática iniciada en 1810. Hay una ruptura, hay como un primer fin de ese proceso democrático y de una revolución con los ideales de San Martín, de Artigas y de ampliación de derechos para los sectores populares. Así que es el año del fallecimiento de Manuel Belgrano, que muere eh, opacado por la crisis que hay en Buenos Aires, ¿no? Bueno, Revolución, República, Confederación. Noemí Goldman es la directora de estos tomos de Nueva Historia Argentina que fueron publicados a partir de la primera década de este siglo. Podríamos decir que luego de la crisis del 2001 se fueron desarrollando nuevas corrientes historiográficas y esta es una de ellas. En principio, podríamos decir que los libros de Nueva Historia Argentina, la verdad que no solo son compilaciones de escritos históricos fácticos e historiográficos, sino también, bueno, conllevan distintos análisis. Van a aparecer citas de Charamonte, de distintos autores, y bueno, que invitan a un buen entendimiento de estos procesos históricos y que bueno, y qué mejor que la renovación de estos autores. Bueno, el capítulo 3 es los orígenes del federalismo rioplatense, 1820-1831, a cargo de la directora del tomo 3, que es Noemí Goldman. Bueno, en principio hay una cuestión epistemológica, que es bueno, la cuestión semiótica de los fenómenos del caudillismo y el federalismo rioplatense. Ella hace un desarrollo del significado, del sentido de las provincias, ¿no? Los estados autónomos, surgidos a partir de 1820, dice, no fueron producto de la disgregación de una nación preexistente, sino el punto de partida para una organización política estatal sobre la única unidad sociopolítica existente en el periodo, la ciudad-provincia. Bueno, la provincia, la denominación de la provincia son los estados autónomos que provenían, que derivaban de la tradición administrativa española. Y bueno, y luego la denominación provincia les otorga a los gobiernos centrales durante los buenos lapsos de su existencia, ¿no? Las gobernaciones, intendencias y bueno, el desarrollo de las provincias no surgieron como partes integrantes de un Estado superior. Bien. La ampliación del papel político de las ciudades antes de la Revolución de 1810 y los estados independientes al asumirse como sujetos de derecho internacional. La coyuntura de la coyuntura 1819-1820. Acá dice la caída del poder central en 1820 y la formación de los estados provinciales.
Bueno, yo hice una línea de tiempo marcando julio de 1819, cuando Rondó reemplaza a Porredón, eh, eh, que estaba con un proyecto monárquico, ¿sí? Eh, de imponer a Carlos de Borbón. Y la intervención de Rondó con los portugueses en la banda oriental, para Entre Ríos y Santa Fe. O sea, la situación de la banda oriental estaba intervenida, derrotan a Artigas, entonces, bueno, queda Santa Fe, queda el Entre Ríos de Ramírez y Santa Fe de López. Por eso acá se cruza el término de caudillismo, ¿no? Porque es como que cada provincia va a ir de acuerdo al posicionamiento político del caudillo. ¿Sí? Para este momento, Entre Ríos de Ramírez y la Santa Fe de López van a ser justamente los que van a derrotar a Buenos Aires en la batalla de Cepeda, lo cual genera una crisis inédita para Buenos Aires, diríamos casi impensada a aquellos hechos de 1810, y sí no es un proceso, digamos, una contrarrevolución para Buenos Aires, en términos de Río de la Plata como independencia. Por eso hay que separar el proceso de contrarrevolución que se va a ir dando en esa otra línea de mayo con los sucesos específicos internos, endógenos, producto de las autonomías de las provincias. Luego, lo que va a suceder es que en febrero, es en ese mismo febrero en que Buenos Aires es derrotada militarmente, se firma el Pacto de Pilar, que propone bueno, lo habíamos hablado en la clase pasada, propone incluso un germen de país federal, de un federalismo. Pero acá la autora luego va a distinguir entre un territorio confederal y un territorio federal. Ahora voy a ir a eso. Y el siguiente hecho que yo anoté aquí para proponerles como línea de tiempo es el Congreso Constituyente de 1824, que va a sentar las bases de, bueno, lo que son las ideas unitarias. Hay que ir despejando varios preconceptos. Que ella los propone, ¿no? El caudillismo, separar. Luego vamos a hablar de unitarios y federales, pero vamos a encontrar en las distintas coyunturas que las provincias van a tener líderes o van a ir hacia un camino unitario en el interior o incluso federal en Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en las distintas etapas de la escolaridad se suele enseñar que, bueno, Buenos Aires iba hacia un rumbo unitario y era un enfrentamiento de Buenos Aires con las provincias que eran federales, ¿no? Esto no es así. De hecho, Córdoba va a tener un rol muy importante para la estructura del núcleo duro del unitarismo en nuestro territorio. ¿Qué hecho político fuerte institucional provocó la batalla de Cepeda? Bueno, es el fin del directorio como gobierno. Ese directorio que había estado a cargo nada más y nada menos que de todo el proceso de la guerra de independencia. Y bueno, y el fin del directorio es el inicio de una crisis institucional y el inicio de una guerra civil, que va a perdurar por décadas. Y esa guerra no solo es militar,
o sea, enfrentamiento cuerpo a cuerpo de hombres contra hombres. Estamos hablando también que es una guerra económica y principalmente es una guerra cultural. Es qué tipo de país, qué modelo de país, de nación, en términos actuales, se va a desarrollar, ¿no? En ese momento, para ese momento. Esto no es nada nuevo para, digamos, para las naciones, para los territorios de nuestra América, sino que es el paso siguiente, eh, de algún modo, tomando, en el caso nuestro, cerrándolo en grandes rasgos entre el modelo unitario o el modelo federal, en definitiva son esos dos modos los que se van es digamos, el campo de disputa, el campo de batalla en la construcción de todas las naciones de nuestro territorio. El texto nuestro, perdón, el texto de este video, bueno, la autora, eh, cuando analiza la cuestión federal y confederal, va a tomar el ejemplo de los Estados Unidos. No porque sea solo una cuestión historiográfica o un fundamento, un argumento de la autora, sino porque los intelectuales que estuvieron a cargo de diseñar y de pensar la política de nuestro país, tomaron como ejemplo la nación estadounidense. En el caso de Artigas, por ejemplo, para realizar la confederación. Y bueno, Juan Bautista Alberdi y Sarmiento, que viajó a Estados Unidos, sobre todo para, y bueno, en el caso de Sarmiento, en lo que se entiende por lo que hoy hablamos de construcción cultural, en términos de educación, en el caso de Juan Bautista Alberdi, en todo lo que es jurídico e institucional, ¿no? Lo que Tannavasio ha desarrollado en toda su obra, en general, ¿no? Tannavasio es un especialista en hablar sobre la conformación de los poderes y la materialización de la institucional, digamos, del modelo de la forma de país, ¿no? Del modelo político. Precisamente la conformación de las constituciones. La autora va a mencionar también las constituciones provinciales. Bueno, entonces, fin del directorio, hay una disgregación, esa es la definición de la autora, una disgregación como paso previo a las soberanías autónomas, es decir, las provincias autónomas una de la otra. Pero la disgregación no comenzó en 1820, hay casos previos. Acá está la pregunta, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo la disolución central sobre el conjunto del territorio? ¿Sí? Es lo que mencioné recién, y la disgregación comenzó antes de la batalla de Cepeda. Ya venía, y bueno, los antecedentes, por ejemplo, ¿no? Es la separación Mendoza, San Juan y San Luis de la Intendencia de Córdoba, como por ejemplo, ¿no? Luego sí, ya a partir de 1820, Santiago del Estero, Catamarca, se independizan de Tucumán, La Rioja se va a independizar de Córdoba, ahí va a tener un punto importante Quiroga, que es el sujeto histórico de la última parte del texto que analiza la autora. Jujuy de Salta, pero va a ser ya posterior, va a ser en 1834. Entonces, este punto de inflexión, que es 1820, hay una retroversión de la soberanía de los pueblos, ¿sí? ¿Sí? Dice que previa a 1820, la soberanía de los pueblos no siempre implicó una reforma del orden administrativo intendencial, ni la ruptura con los esfuerzos de la unidad emprendidos por los gobiernos revolucionarios. ¿Qué quiere decir esto? Está claro, ¿no? Que si una provincia, un territorio se separa, se abre de alguna intendencia, como es el caso, como decíamos recién, Santiago del Estero, o luego el caso de Quiroga con La Rioja, eso no significa que eso vaya en contra de la unidad nacional o de un proyecto confederal.
¿sí? Y luego, la diferencia va a ser que ya a partir de 1820 va a haber una estructuración jurídica política. Esa es la definición que da la autora. Como forma de solución, los pactos interprovinciales. ¿Sí? ¿Qué es esto de los pactos? Bueno, cuando uno ve los acuerdos de los pactos, principalmente siempre es la paz o un no enfrentamiento armado, pero el punto importante es la conciliación de las autonomías. A partir de 1820, luego también cada provincia va a conformar su constitución provincial, pero lo importante es que el punto es que estos pactos tienen como objetivo la conciliación de las autonomías. El título anterior, bueno, esto ya lo indiqué, que es la caída del poder central en 1820. Acá habla federación o confederación. Bueno, ella hace hay una distinción entre el modelo federal y el modelo confederal. Y acá ya partiendo de esto ya rompemos el binario unitario federal. Para romper el binario unitario federal, para romper uno de los primeros árboles que tapan el bosque de la historiografía general o de lo que se habla en la historia en general o digamos en la historia básica, una de las formas de romper eso es partir de la base de saber diferenciar entre un modelo federal y confederal. Para una federación, la federación como estados independientes. Bueno, el Estado federal es un Estado posterior a una situación previa que es la confederación. Para que haya una confederación, cada provincia tiene que tener, o cada territorio tiene que ser autónomo uno del otro. Ese es el paso previo a la conformación nacional, que ahí hacia una unidad nacional, ahí sí hablamos de federación, de un país federado, de un país federal. Bueno, la palabra igualdad está en boga para estos tiempos, ¿sí? Económicamente. Por eso la autora dice que todo lo que sucedió como experiencia, digamos, hasta 1853 es confederal. Iba a decir como experiencia federal, ¿no? Pero acá, todo lo que sucedió hasta 1853, en todo caso es una estructura o intentos confederales, no federales. Cuando llegamos a 1853, ahí sí podemos hablar de un Estado federal. En 1827 hay un suceso importante que es el pacto federal. Bueno, continuamos. Bien, esto es bastante complejo, hay que saber distinguir bien. Acá es donde la autora menciona cuál es la fuente que los intelectuales de la época utilizaban como modelo, que es esto explica por qué cuando los editores norteamericanos del Federalista reflexionaban sobre el pasaje de la primera experiencia confederal norteamericana al Estado federal, sintieron la necesidad de distinguir lo federal de lo nacional. Lo federal se identifica allí con lo confederal, y lo nacional designaba al Estado federal que se presentaba como una nueva solución de compromiso frente al fracaso de la experiencia confederal para organizar una nación. Es como que la situación confederal es de demasiada autonomía para los territorios, ¿no? Igualmente no es imposible, porque la experiencia de Artigas con la Liga de los Pueblos Libres, que llegó hasta Córdoba, no era una idea loca, tampoco era tan difícil. La ciudad-puerto pro-inglesa, digamos,
ese fue el principal recurso del modelo que luego, ¿no?, terminó a, a grandes penas, con mucha sangre en el medio, terminó imponiéndose. Pero bueno, esto hay que pensarlo también. Roca era tucumano, y sin embargo, Julio Argentino Roca se considera como que fue el primer presidente luego ya de la formación definitiva del Estado Nacional. Acá ya estoy en 1880, pero cuidado, porque Roca era tucumano, entonces por eso digo que eh, un país para pocos, sectorizado, no específicamente es de la gente de Buenos Aires. Por eso acá la autora, yo quiero, bueno, traje esta idea, pero en un momento la autora dice, ¿no?, cuando va a hablar de los caudillos y la figura del caudillo, dice, bueno, pero el, el, el caudillo respondía al poder central, ¿sí? Eh, yo creo que es un tema a poner en debate. Cuando Rondó reemplaza a Pueyrredón, eh, recuerden que Rondó es uno de los que es el enviado para eh, intentar negociar con Güemes, y en realidad es, digamos, es el enviado para derrotar a Güemes. Así que, con respecto ¿cómo es?, al caudillismo, federación y confederación, bueno, ahí está el entramado de estos pequeños diplomáticos, o de la cuestión diplomática, como estrategia eh, para avanzar en cualquiera de los dos proyectos, ¿no?, ya sea hacia una unidad nacional federal o hacia el rumbo unitario. Bueno, el Estado provincial y el ejercicio de la soberanía. El Estado provincial y el ejercicio de la soberanía. Bueno, lo que hace la autora en este fragmento, acá hay un extracto de Juan Bautista Alberdi, dice: las provincias interiores copiaron al gobierno local de Buenos Aires, no solo al inicio de su existencia, sino también la extensión de sus facultades y el círculo de sus poderes o atribuciones, y de ese modo el ejemplo del gobierno provincial de Buenos Aires, imitado por todos los demás, hizo nacer en cada una un obstáculo a la organización nacional. Es decir, el ejemplo de Buenos Aires va a ser tomado por las provincias, y eso es un obstáculo para la conformación de la nación. ¿Por qué? Porque eh, la provincia, políticamente, no solo es la ciudad, sino también que es todo lo que rodea a la ciudad, ¿no? Y ahí es donde se va a generar ese conflicto. De incluir, o sea, esto es como medio complejo, lo que quiero, a ver, incluir dar igualdad institucional, política, a todo lo que rodea a la ciudad. Y si todas las provincias, eso pasó con Buenos Aires, si todas las provincias copian ese modelo, bueno, eso es contraproducente para la conformación nacional. Bueno, Estado provincia, el ejercicio de la soberanía, y acá la autora dice que, bueno, las constituciones provinciales van a tener un sentido republicano, en términos que establecen como poderes, digamos, como se materializa todo, se materializan las normas y las leyes a través del poder legislativo,
que es el poder superlativo en esto, ¿no? Porque todo estaba por hacerse, así que todas las normas y las leyes que se iban a ir estableciendo hablan de tanto, ya sea unitario o federal, eh, los unitarios también eran republicanos. Pero bueno, democráticamente podríamos hablar que por ahí podríamos hablar que es un unitarismo más de nobleza, ¿no? En términos marxistas. Lo que va a suceder en la cuestión institucional es que luego de la crisis de 1820, los cabildos ya no van a tener, ya no va a ser un ámbito formal donde se van a tomar las decisiones y se van a dirimir las situaciones políticas. Entonces cada provincia va a tener su sala de representantes, ¿sí? Que representa a la ciudad y a la campaña. Esto es lo que yo quería decir antes, ¿no? La ciudad y la campaña. La campaña es el territorio militar y a su vez es el territorio donde se van a ir volcando y germinando el modo de producción, en el caso de ganadería para Buenos Aires. Así que controlar la campaña es fundamental, porque es el sustento económico, lo que da los recursos económicos para la ciudad. Y aparece el término ciudadanía. Seguro Ternavasio también lo debe explicar muy bien esto, pero el autora dice que, bueno, una de las cuestiones a distinguir es que más allá de sea unitario federal, el RUP siempre va a tener un carácter republicano y va a haber una instancia, podríamos decir, democrática en términos de ciudadanía, porque incorpora a los sectores marginados, como los pueblos nativos, como ciudadanos. Esto está en las distintas constituciones. Y ahí, bueno, ella va a decir que el territorio se van a ir estableciendo las 14 provincias. La soberanía de las provincias es absoluta y no tiene más límites que los que quieren prescribirse en sus mismos habitantes. Así es que el primer paso para reunirse en cuerpo de nación debe ser tan libre y espontáneo como lo sería para Francia el adherirse a la alianza con Inglaterra. La República Argentina no reconoce poderes preponderantes y la igualdad política es un dogma fundamental del Estado como la civil, hombres y gobiernos. Bueno, sobre la cuestión de la Liga del Litoral, ¿sí? Bueno, esos son los dos ejes de esa parte del texto, ¿no? El Estado-provincia y el ejercicio de la soberanía. Cuando se habla del ejercicio de la soberanía, también no está hablando de la soberanía económica. Acá está hablando justamente de un país soberano, de que las provincias, cada una mantiene su soberanía. Para que pueda tener su soberanía también tiene que dar sustento, tener ese sustento en toda la población. Y establecer a todas las mujeres y hombres como ciudadanos. En un momento menciona la Liga Aquea, la autora, haciendo mención a la situación griega, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se conforma la Liga de Atenas contra Esparta, ¿no? Primero, por eso esta es una categoría eurocéntrica, pero está esto de que, bueno, nos independizamos y después hay una parte o un modelo que se disputa con el otro el poder definitivo. O sea, cuando viene un avance extranjero, cuando hay una invasión, un peligro del extranjero, bueno, ahí nos unimos. Ahora, luego de unirnos y derrotar al extranjero, bueno, volvemos a las bases estas de pelear, de seguir disputados, de seguir separados unos con el otro. Se suele decir los griegos no eran más que un conjunto de islas peleadas unas con las otras. Bueno, el territorio argentino también va a estar en el siglo XIX.
pero tiene un porqué, y ese porqué es justamente un sentido federal de nación de un país para las mayorías o un país para pocos. Concentrado el poder fáctico en pocos, en un puerto, desde una epistemología de la periferia, podríamos decir que, bueno, bueno, la periferia fue derrotada, ¿no? Pero la periferia no es solamente el interior, porque gran parte de la periferia de Buenos Aires también, ¿no? Fue derrotada. Bueno, en la última parte del texto, del último trayecto, la autora pone sobre la mesa el contexto y la cuestión semiótica del caudillo. Bueno, hay que ubicar la figura del caudillo en ese momento histórico. Pues la palabra caudillo es una palabra que ya está en el inconsciente colectivo, que ya está en nuestra sociedad y que se utiliza en el deporte, en distintas... la figura del caudillo, cuando uno, a lo primero que se le viene a la mente es en el caso mío, es para decir, bueno, si me preguntan qué es un caudillo, es un líder, ¿sí? Los caudillos unitarios también eran líderes, ¿sí? Que respondían a sus propios intereses, pero está claro que es un líder que responde a distintos tipos de intereses. No importa el posicionamiento político que tenga. Estoy hablando de, en definitiva, es un líder. Y el resto responde a ese líder, ¿sí? Ahora, la autora no complejiza mucho, lo que sí va a poner sobre la mesa, bueno, si es formal o no informal. Hablar de formalidad e informalidad para este momento eh, no parece hasta anacrónico, ¿no? Porque todos, casi, casi todo era informal. Estábamos hablando de momentos donde se firmaban pactos interprovinciales, pero bueno, en definitiva, cada pequeño territorio, cada provincia va a ir de acuerdo al rumbo de su caudillo. Si no, luego, ahora lo van a ver luego dentro de algunas clases cuando veamos Juan Manuel de Rosas, ¿no? ¿Qué rumbo va a tener Buenos Aires con Rosas? ¿Qué rumbo va a tener La Rioja con Juan Facundo Quiroga? ¿Qué rumbo tuvo lo que hoy es Salta y Jujuy con Güemes? ¿O qué rumbo tuvo Mendoza con San Martín? ¿Qué rumbo llegó a tener Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, lo que hoy es Uruguay, e incluso Córdoba con Artigas? ¿No? O incluso qué rumbo tuvieron los pueblos nativos, de acuerdo a sus grandes líderes también, ¿no? Así que el liderazgo, la cuestión del orden social y el orden político. La cuestión del orden es un elemento de construcción de poder del caudillo. Sin duda. Para cualquier, tanto para el modelo confederal o para el modelo unitario, no hay, si no hay un orden, si no hay un disciplinamiento. De hecho, se convoca a las milicias a partir de la crisis de 1820. La cuestión, lo que indaga la autora es el origen político del caudillo. El origen político, ¿dónde surge un caudillo? ¿No? Por ejemplo, dice, el caudillo aparecía así como un jefe de tropas que no eran profesionales, sino que estaban compuestas por grupos armados, organizados sobre la base de un sistema informal de obediencia, que se sostenía por relaciones de tipo patrón-peón o protector-protegido. Esto es casi una categoría feudalista. Me parece que esto es un tema para debatir, ¿no? Habla de verticalismo,
Pero en el caso de, esto es para debatir, no puedo debatirlo porque estoy solo, pero luego en la clase es un tema para tirar ahí, ¿sí? Patrón peón o protector protegido. Quizá protector protegido puede ser, pero lo que toma como ejemplo la autora, que es el ejemplo clásico, que es seguir la línea de Sarmiento, que toma como ejemplo de caudillismo al Tigre de los Llanos, que es Juan Facundo Quiroga, ella toma ese mismo sujeto para hablar o para tratar el tema del caudillo. Quiroga va ascendiendo militarmente. Por empezar, la ascendencia militar es un punto para llegar a ser un caudillo de una provincia. Y que incluso eso responde a un modelo de país. No es nuevo, incluso para las naciones europeas también, que una persona se incorpore a distintos derechos o que tenga ascendencia en el poder a través del ámbito militar. El ámbito militar es un ámbito de inclusión de los sujetos hacia, bueno, si Quiroga no hubiera ingresado, o muchos fueron terratenientes también, pero de ser terratenientes, si no se formaban como militares, no iban a ser los caudillos. ¿Sí? Güemes, por eso acá, ojo con Güemes, dice, no, se hablaba de Güemes como jinete sin cabeza. Cuidado con esto, porque eran muy inteligentes y tenían formación militar. Entonces, el ascenso militar de Quiroga es un ejemplo para llegar a tener un liderazgo como caudillo. Bueno, hay un momento, una primavera de Quiroga que es en 1826, cuando arma un bloque entre La Rioja, Cuyo, Córdoba y Santiago del Estero. Ella dice dos puntos. Primero, que el origen de Quiroga, que surgió dentro y no en contra de las nuevas estructuras de poder. Dentro y no en contra de las nuevas estructuras de poder. Es decir, que responde al poder central. Eso dice la autora, ¿no? Pero acá tenemos que separar nosotros el mundo rural del mundo de la ciudad. Responde a una centralidad. Bueno, con esto ya creo que estaríamos bien. A diferencia de otras provincias, La Rioja como Buenos Aires y Mendoza no logró darse una constitución para regular el funcionamiento de sus poderes, lo que no significa que no exista ningún tipo de normas. Por el contrario, la documentación existente se desprende de la vigencia parcial del reglamento provisorio. Bueno, esto para marcar el punto del poder que va a tener. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de un caudillo? En su momento, Rosas va a tener las facultades extraordinarias. ¿Sí? Así que, bueno, hasta acá. Creo que estaría bien. Bueno, nos vemos prontito en la clase. Muchas gracias.